Armero, llamada la Ciudad Blanca por sus cultivos de algodón, llegó a ser el mayor productor de algodón en Colombia. Está ubicada como el tercer desastre natural más grande de Colombia, dejando una cifra de más de 25.000 personas muertas. Se componía de 15 barrios y la zona rural comprendía a San Pedro, Mendoza y Guayabal. Aproximadamente su población era de 30.776 habitantes. Armero quedaba a 50 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz, quien fue el que detonó esta tragedia, que hasta el día de hoy sigue en la memoria de los colombianos. Hoy en día solo quedan ruinas y fue declarado Campo Santo debido a la cantidad de personas sepultadas bajo el lodo y que no se pudieron salvar. Él es el abuelo Tata Bonancero, alias Don Tata. Hace más de 30 años vive en el campo. Fue arrocero, ganadero, también tuvo empresa de zapatos, ladrillos, navegó en sus días de juventud por un barco. En fin, hizo varias cosas, las cuales les contaremos más adelante. Pero sacó el gusto y la pasión por el campo, ese mismo gusto que nos heredó en nuestras venas. Y ahora nos contará su historia de armero y cómo se salvó. No, abuela Tata, como antes era armero de la tragedia. Bueno, Armero era un pueblo muy próspero, había mucha plata en Armero. Se movía toda la economía casi del Tolima en esa época, era casi más importante que Ibagué, porque se movía mucha plata, había mucho comercio. A Armero le decían en esa época la Ciudad Blanca, porque se cultivaba mucho algodón. Y entonces eso era una región muy próspera y de todo, había ganado, habían cultivos y sobre todo, más que todo, se cultivaba algodón y habían muchos bancos, era un pueblo que se movía mucho el comercio. Entonces Armero era una ciudad importante, era como la más importante en esa época del Tolima. ¿Tú conoces el algodón, Bonancero? Sí, nosotros hicimos un video del algodón. Pero en Armero no, porque a ella ese algodón se lo llevó, yo creo que salió frotando. Y la gente decía, pero estos son pegaditos. Bueno, abuela Tanta, y ahí en esa no sé tú qué estabas haciendo. ¿Tú ibas ahí? Era que yo me quedaba en un hotel. Nosotros teníamos una finca acá cerca de Armero, en el kilómetro 96, por allá cerca de Cambao, pero yo esa noche estaba ahí con unos amigos porque yo compraba ganado en esa época ahí en Armero y entonces había hecho unos negocios de ganado y estábamos con un poco de amigos esa noche ahí y por eso yo estaba despierto, porque nos pusimos a charlar con los amigos y se nos hizo tarde. Abuela Tata, ¿y por qué te quedaste? ¿Tú escuchaste que estaba fallando el volcán o que estaba cayendo unas cenizas? Sí, pues en esa época pues no le pusimos mucha atención a eso del volcán y pues sí me dijeron que y estaba botando mucha ceniza porque el carro donde yo andaba casi no se veía de qué color era porque toda la tarde había caído ceniza encima del carro y entonces no se veía casi ni de qué color era, pero nosotros no le pusimos mucha atención a eso. Y como yo tenía una habitación ahí en un hospedaje ahí en Armero que se llamaba Hotel Pindalito, entonces yo me quedaba ahí, yo no me quedaba en la finca. Abuela Tata, ¿y entonces escuchaste algo estando antes? No, nosotros estábamos ahí compartiendo con los amigos y lo único extraño que vimos fue que estábamos ahí casi sobre la carretera central
por ahí al pie del hospital, y entonces fue cuando pasó lo primero extraño que vimos fue que pasó una manada de ganado y de caballos corriendo por toda la calle, iban hacia Guayabal. Entonces se nos hizo extraño que a esa hora estuviera pasando todo ese ganado y y corriendo todos esos caballos y de todo, y dijimos, ve tan raro, ¿quién estará? Entonces los animales fueron los primeros que salieron corriendo para allá, para el lado de Guayabal. Eso fue lo único extraño que vimos primero. No, bueno, tata, ¿qué pasó con la tragedia? ¿Qué pasó? ¿Tú qué hiciste? Bueno, estábamos hablando sobre eso, sobre que quién estaría arriando ese ganado a esas horas, porque eso nunca pasaba, que estaba muy tarde, y entonces ya eran como las 11 de la noche, las 11:30, cuando lo primero que pasó fue que se fue la luz. Y entonces cuando se fue la luz, pues todo quedó como en silencio. Y entonces comenzó como a temblar, como se sentía como que temblaba. Y entonces era que la avalancha ya venía por allá arriba, y entonces ya había tumbado la planta de electricidad que quedaba por allí arriba en el cañón antes de llegar a Armero. Entonces lo primero que se fue la luz, y después comenzó como a temblar, y entonces fue cuando la gente comenzó a salir corriendo. La gente creía que era que se había desbordado el río Lagunilla, porque en esa época la gente creía que el río ese se iba a desbordar y de todo, pero la gente salió fue con flotadores y de todo a las calles a correr, creyendo que lo que venía era agua. Y entonces lo que cuando entró fue la avalancha, y eso comenzó fue a tumbar todas las casas, todo. Y entonces la gente corriendo, entonces yo me subí en el carro, prendí las luces y vi toda esa gente corriendo para lado y lado y gritando y de todo. Y yo sí alcancé a salirme en el carro, y se me fue mucha gente y se me metió mucha gente en el carro y de todo, y colgados del carro y de todo, y yo salí hacia Guayabal a toda, y cuando yo iba saliendo una piedra le pegó a un surtidor de una bomba que yo estaba ahí al pie, y esa bomba explotó, y eso alumbró todo el pueblo casi, pero volvió la avalancha de todo ese barro y todo eso que llegaba, lo apagó en un momentico y quedó otra vez oscuro eso. Pero yo seguí para Guayabal con toda la gente que iba en el carro. ¿Por qué arrancaste para ese lado? ¿Allá sabías? No, porque el carro estaba mirando para ese lado, porque si no, porque casi toda la gente salía era para el lado de Ibagué, para el otro lado. Y en cambio yo tenía el carro mirando para allá, para Guayabal, y yo arranqué fue de una vez para ese lado, pero eso fue de suerte, porque la mayoría de la gente quería arrancar era para el lado de Ibagué, que creían que era mejor, pero por ahí era peor, porque no es que por ahí fue donde entró la avalancha, y por eso se murió tanta gente, porque casi no pudieron salir, porque por ahí, por el río Lagunilla fue que entró la avalancha por ese puente. Bueno, entonces, ¿cuántos carros salieron contigo? Bueno, nosotros alcanzamos a irnos para Guayabal, poquitos carros, como unos 6, 7 carros nomás.
llegamos allá a Guayabal, y cuando llegamos a Guayabal también la gente estaba como medio loca corriendo para todos lados, porque como allá tampoco había luz y la gente gritaba que Guayabal también se iba a acabar, que yo no sé qué, y entonces llegamos poquitos carros allá, porque la mayoría, como le digo, la mayoría de carros cogieron fue para el lado de Ibagué, pero eso no se salvaron. Pero sí nos salvamos los que nos fuimos para el lado de Guayabal. ¿Y dónde te resguardaste? ¿Dónde estabas? ¿Estabas dónde? Ah, sí, entonces cuando todos los carros que llegamos allá a Guayabal, entonces una persona de una moto dijo, caminen que Guayabal se va a acabar también, que porque ya llegaron muertos allá al puente de Lagunilla, al puente de Sabandija, que es un puente que queda ahí a la entrada de Guayabal, y entonces ahí ya había llegado mucho muerto y había llegado mucha cosa ahí, mucho barro y de todo, y entonces la gente estaba asustada y dijeron, no, que Guayabal se va a acabar también. Entonces nos fuimos por allá para un cerro, dijeron caminen que a un cerro que hay ahí cerca de Guayabal, y entonces para allá nos fuimos toda la gente y nos subimos a ese cerro esa noche, esa madrugada, porque ya era medianoche y estaba lloviendo y cayendo ceniza, y todos nos fuimos y nos subimos a ese cerro a esperar que amaneciera, a ver qué pasaba. Pero para salvarnos nos subimos por allá a ese cerro. Abuelo, ¿y qué hiciste en ese cerro esa madrugada? No, esperando que amaneciera y pensando qué habría pasado, porque en realidad uno no sabía qué de verdad había pasado con todo eso. Y estábamos esperando que amaneciera, y tan pronto amaneció fue cuando llegó un convoy del ejército, y entonces nosotros nos bajamos y ahí sí fuimos a mirar allá a la entrada de Guayabal en el río ese que se llama Sabandija, donde habían llegado todos esos muertos, y entonces nos encontramos con eso que eso estaba lleno de muertos, de caballos, de casas, de pedazos de carros, de todo que había arrastrado esa avalancha. Y entonces eso era un caos. Entonces el ejército casi no dejaba ya arrimar la gente ahí para que miraran todo eso. Entonces yo salí, me fui para Mariquita, ya para de regreso, que yo cogí para Bogotá. Entonces primero me fui para Mariquita. ¿Se murieron tus amigos o se salvaron algunos? No, pues el único amigo que se salvó fue el que se vino conmigo en el carro, porque los otros sí se quedaron en Armero, que buscando las familias y entonces ellos se murieron casi todos allá en Armero, porque se iban era por allá a buscar las familias y todo, como ellos vivían allá en Armero, y yo les dije caminen, pero no quisieron irse. ¿La finca quedó bien o quedó mal? ¿Cómo quedó? La finca como quedaba por allí abajo, en el 96, pero por allá llegó la avalancha, porque hasta por allá llegó la avalancha. De ahí para abajo, de Armero hasta abajo, casi hasta la orilla del río Magdalena, hasta allá llegó la avalancha. Y eso, había un caserío de un poco de gente que cultivaban plantas. Eso se llamaba plantas tropicales y de todo, que sacaban plantas y de todo, y hasta por allá, hasta ese caserío llegó la avalancha, y todo el ganado, se murió mucho ganado de ahí para abajo, porque esa avalancha y todas esas piedras mataron mucho ganado y de todo. Y de la finca de nosotros también se desaparecieron muchas reses y de todo, y fuera de eso, desde el otro día que pasó la avalancha, la gente, como no tenía nada que comer ni nada, entonces la gente que se salvó, entonces mataban era ganado para comer, porque no tenían nada más que comer por ahí. Entonces
como el pueblo se había desaparecido y de todo, entonces toda esa gente le tocó fue alimentarse con ganado que iban encontrando y entonces lo iban sacrificando y se iban comiendo el ganado. ¿Cuándo regresaste a Armero de nuevo? Yo me fui para Bogotá y como a los 3 días que me pusieron, porque para poder regresar a esa zona tocaba aplicarse uno la inyección de 2 inyecciones que eran la del tifo y la de ¿qué inyección? La de eran 2 inyecciones que le tocaba, 2 vacunas que se tenía que aplicar uno para poder ir a esa zona, porque como esa zona quedó toda infectada y había mucho muerto por todas partes, entonces le tocaba a uno aplicarse unas vacunas para que no le fuera a dar a uno esas enfermedades y entonces yo regresé como a los 3 días y todavía estaban sacando muertos y estaban los helicópteros que vinieron de por allá de otros países vinieron a sacar las cajas fuertes de los bancos, que eso fue lo que salvaron, y porque como habían como 5 bancos o 6 bancos en esa época, entonces esas cajas fuertes sí las sacaron porque vinieron con unos aparatos y detectaron eso y sacaron las cajas fuertes de los bancos. Eso fue lo único que hicieron, pero de resto la gente no. Y por ahí uno que otro helicóptero del ejército que sacaba gente por ahí, que se salvó mucha gente ahí en el cementerio del pueblo, en un cerrito que había ahí en el cementerio, ahí se salvó mucha gente. Eso, pero eso fue una tragedia, y eso que con los días eso olía, era feo, tocaba, porque eso había mucha sangre por todas partes y muertos y de todo, y entonces eso duró un poco de tiempo ahí, rescatando toda la gente y salvando lo que se podía por ahí, y fuera de eso llegó gente a robar también lo que quedaba por ahí, las casas que estaban medio tumbadas, y la gente también llegó de todas esas zonas por ahí a mirar a ver qué se podían robar y de todo, y eso fue un caos. Eso duró como uno o 2 meses en un caos todo eso. Luego los jalaban con carros y todo, y eso estaban enterrados en el bar. La gente tratando de sacar esos animales. ¿Y por qué? Si ya estaban muertos. No, habían unos vivos todavía. ¿Vivos todavía por allá abajo enterrados? Sí, porque tenían la cabeza afuera y todavía no se habían muerto. Y pues la gente pensaba que se podían sacar fácil, pero eso era encima de escombros. No, pues, Y encima de tierra. También, encima de tierra. Estaban los animales llenos de tierra y casi no lo podían sacar. Bueno, abuela Tata, gracias por contar esta historia. Y gracias a Dios que no te allá moriste con todo eso. Pero Gustavo, gracias por contar tu historia. Adiós. Adiós. Gracias a Dios les puedo contar esa historia. Adiós, bonanceros. Hasta la próxima. No olvides que eres inteligente y valioso. Adiós. Adiós.